Bueno, seguimos con más información porque recientemente la ONU ha establecido cómo deben abordarse las enfermedades raras o patologías poco frecuentes, algo muy importante teniendo en cuenta que son enfermedades que habitualmente no tienen un tratamiento normal como cualquier otra y necesita un abordaje en muchas oportunidades interdisciplinario. Pero vamos a conocer detalles de todo esto junto a Evelyn Zafón, referente de ASAMI, quien se acercó aquí muy gentilmente a nuestro estudio para charlar de todos estos temas. Evelyn, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen arranque de semana. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo hice una pequeña introducción, pero queremos conocer detalles de todo esto. ¿Qué ha establecido la ONU? Contanos. En una decisión histórica en la que venimos trabajando desde hace un año con varias organizaciones de Argentina y 193 estados miembros dijeron que sí a un pedido que venimos realizando para que se aborden las políticas de enfermedades poco frecuentes desde una perspectiva de derechos humanos. Esto era algo que nos estaba faltando increíblemente. Nosotros sabíamos que todo esto podía ser rechazado, por ejemplo, por la ONU por querer reducirlo a una política solamente establecida por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Ese es un paradigma que nosotros queríamos erradicar, queríamos rever, porque reduciría solamente las cuestiones a materia de salud. Nosotros entendemos que las personas con enfermedades raras o poco frecuentes, por la complejidad de su patología, por la complejidad de sus vivencias, debían ser vistas desde un ámbito mucho más amplio y por eso se trabajó junto a Qatar y Brasil para poder presentar esta propuesta que pudo tener el visto bueno de los 193 estados. Bueno, para la gente que te está escuchando a esta hora de la mañana y dice enfermedades raras, patologías poco frecuentes, porque es un tema que hace muy poco que está establecido, por lo menos para la ciudadanía en común. Ustedes ya lo vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero ¿qué tipo de abordaje específico necesita alguien que padece una patología diferente, rara? Bueno, principalmente es encontrar el diagnóstico. Nosotros somos, en el mundo se estima 300 millones de personas. Tenemos que hacer ese número para poder revelar la importancia de la población, porque si no es una persona cada 2000. Entonces, al ser tan poca la gente, es muy baja la prevalencia, muy baja la incidencia y además son enfermedades y síndromes raros que hacen muy difícil hallar el diagnóstico. Entonces, una persona con una enfermedad poco frecuente o rara debe encontrar un especialista, encontrar un diagnóstico, encontrar centros de referencia y reconstruir toda su vida, no solamente en función de sí mismo, sino de su familia. Por eso esta resolución es tan importante para nosotros, porque es un indicador. O sea, la ONU dice, bueno, a partir de ahora todos los estados miembros tienen que realizar políticas públicas. Es un derecho indicativo, ¿no?, que cubre a todas las personas y a los niños, que es la población que más nos preocupa. Entonces, traducido en hechos prácticos, por ejemplo, Argentina debiera empezar a implementar un programa nacional acorde a la ley 26.689 y también con las legislaciones provinciales, que es de la que carecemos nosotros, que es la ley provincial que aún no está reglamentada, porque es muy compleja la diversidad de las enfermedades raras y también de los síndromes raros que afectan a una amplia población. Bueno, me quiero quedar con algo que decís porque indiscutiblemente esto no es para nada simple, porque no solamente hay que establecer el diagnóstico, sino que una vez definido hay que buscar los lugares donde abordarlo, hay que encontrar a los profesionales idóneos y a todo esto, ¿cómo se solventa? ¿Las familias cómo afrontan los gastos? Porque al ser algo tan específico debe ser muy caro. Sí, totalmente. Enfermedad rara, enfermedad cara. Estábamos repasando las estadísticas porque es como un cuco que asusta, ¿no? Nosotros pensamos, ¿por qué no se reglamenta la ley o por qué no se implementa el programa nacional en toda su dimensión? Y repasando las estadísticas veíamos que el 1% de las personas diagnosticadas con una enfermedad rara requiere medicamentos de alto costo, solamente un 1%. El resto puede, digamos, ir conviviendo con otras medicaciones que son paliativas y que están reconocidas. La persona cuando tiene un diagnóstico, la economía se ve devastada en el hogar. Muchos deben abandonar sus trabajos, muchos después los que tienen la suerte de estar trabajando cuando los diagnostican. Después tenemos a quienes tienen una patología un poco frecuente en la edad escolar y resulta muy poco probable la inclusión porque tampoco se entiende cuál es la patología. Tenemos docentes que se resisten a acompañar al alumno a tomar la medicación, o sea, tenemos de todo, por eso es tan complejo abordar. Pero ¿quiénes asumen el costo? Últimamente lo hace el paciente con los recursos que tiene, una parte lo hace el Estado y la otra parte lo hace, si tiene obra social, lo hace la obra social, pero mucha judicialización de por medio, cosa que se podría simplificar
con una ley reglamentada, con un programa establecido y sobre todas las cosas con una base de datos. Porque por esto que yo te decía, del cuco, ¿no? De decir, pues son enfermedades que nos van a hacer quebrar el sistema de salud en la parte pública y en la parte privada. Y no es así, al contrario, abordándolo con una base de datos, con programas bien implementados, se puede sacar a la gente que tiene patologías crónicas e insertarlas y trabajar en conjunto con quienes requieren tratamientos de alta complejidad. Bueno, nosotros como medio de comunicación, yo particularmente como periodista y amigo tuyo, Evelyn, hemos estado siguiendo toda tu lucha, todo el arduo trabajo que han emprendido desde tu institución y también de otras asociaciones relacionadas a enfermedades raras, hasta que se logró lo que ustedes pretendían, la aprobación en la legislatura de la ley de enfermedades poco frecuentes, pero no está reglamentada, ya pasó hace tiempo. Y vamos a terminar el año. Fíjate vos que a nivel internacional, a nivel mundial, las enfermedades raras tienen por primera vez, en un hecho histórico, un abordaje desde los derechos humanos de la Organización Nacional, de la Organización de Naciones Unidas, y acá en Santa Fe estamos esperando la reglamentación de la ley. No lo entendemos más allá de una ausencia de decisión política, porque las organizaciones y los grupos de pacientes hemos trabajado durante todo el año. No es solamente la Asociación de Miastenia sola, están las mamás cabronas, está la gente de síndrome de Polan, esclerosis múltiple, que han venido abogando y han venido militando mucho por los derechos de las personas con enfermedades raras. Y aún así cerramos el año y es un año más sin la reglamentación de la ley provincial, cosa que nos preocupa mucho. ¿Qué esperan para el 2022? Sentarnos a conversar. Queremos sentarnos a conversar, tenemos propuestas, tenemos un centro de referencia que es el CEMAFE, y creo que a partir de este reconocimiento de la ONU, me parece que habría que empezar a mirar un poco más en serio. ASAMI es parte del panel de expertos. Nosotros hemos sido convocados para trabajar a nivel internacional y no nos podemos sentar en una mesa de diálogo con el Ministerio de la provincia, ¿no? Eso creo que es, primero, una desestimación a nuestro trabajo y segundo, también una desestimación y desinterés a toda la población que padece alguna enfermedad rara en nuestro territorio. Bueno, habría que aprovechar ahora que el gobernador está más en una postura dialoguista con los distintos sectores, ver si ustedes como asociación particular o en conjunto con otras instituciones relacionadas a enfermedades raras plantean esto, algún petitorio, se les cruza algo por la cabeza antes de cerrar el año para alentar el diálogo con el Ejecutivo Provincial. Yo creo que primero debieran atender todos los pedidos de audiencia que hemos dejado. Le hemos dejado muchas notas a la ministra de Salud. Tuvimos un interlocutor que fue Patricio Huerga, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad, pero se fue diluyendo. Después nos costó muchísimo la vacunación. Así que, pero todavía confiamos, creemos que esta resolución nos da una herramienta bárbara, es magnífica, un abordaje desde perspectiva de derechos humanos, un pronunciamiento de 193 estados, ratificado por 54 países en los que Argentina y Santa Fe tuvieron parte. Así que, ¿qué más argumentos que esos para poder tener una apertura al diálogo? Evelyn Zafón de ASAMI en el marco de lo que ha establecido recientemente la ONU para el abordaje de enfermedades poco frecuentes. Evelyn, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Gracias a vos.